Hola chicos, no tenía audio, ahora sí anda bien. ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ahí se me escucha, ¿no? Sí. Sí, hola, buenas noches. Ahora sí. Bueno, Buenas vamos a noches, esperar profe. que vuelvan a conectarse todos. ¿Quieren aprovechar para hacer alguna pregunta o repasar algún tema que vimos o algún otro? Más o menos cuántos son para saber cuándo ingresaron todos. En las clases normalmente cuántos se conectan. No, somos mucho más. 9. Bien, A veces. bien. Bueno. Hoy tenemos que empezar con todo lo que es la bolilla 8, que empieza con el tema de los atributos de la persona. Ya después arrancamos con el tema de capacidad, que es uno de los atributos de la persona. Es un tema súper importante, complejo, para que ustedes estén atentos y, bueno, yo asumo que hubo una lectura previa también. No pude enviarles antes el PowerPoint, le pido disculpas pues estoy en deuda con un montón de PowerPoint, pero ni bien pueda se los envío. Voy a cerrar esto si no hace ruido. ¿Tienen alguna duda de la eficacia temporal de las normas y lo que vimos la clase pasada? ¿No? ¿Pudieron leer después el tema y no tuvieron ninguna dificultad? Bien. Bueno, como les decía, tenemos que arrancar con la bolilla 8. No sé qué estuvieron viendo estos días, si siguen normalmente con el cronograma, con esto de los corrimientos de las clases, un tema que tuvimos que reacomodar. Ese es un tema que en realidad tendríamos que haber visto el jueves, pero fue feriado. Pero yo tengo entendido que las clases también, bueno, a la mañana, el jueves pasado, el lunes pasado, así que estaríamos al día con los temas, digamos. Pero es importante que lo sigan porque ustedes ahora asumo que empezaron a ver el comienzo de la existencia de la vida, de las personas humanas, todos esos temas ya los están tocando, ¿verdad? Bien. Ya pasamos todo lo que es el tema de las fuentes, la interpretación, lo vieron conmigo. Así que ahora lo que haríamos ingreso es en el tema de los atributos para ya evaluar todo lo que hace a la persona humana, ¿no? No sé si tuvieron el comentario de Ferrero en el sentido de que no va a ingresar la parte de personas jurídicas, ¿verdad? ¿Algo les dijo de eso? Bien. Por lo tanto, con más razón, digamos, pueden hacer hincapié y estudiar todo lo que hace a esta primera parte, que es de suma importancia. Tanto yo ya les remarqué igual esto, pero todo esto que vemos en civil les va a servir tanto para esta materia como para el resto de las materias que van a ver en la carrera. ¿Hay un sonido de fondo? No sé si ustedes también tienen sonido de fondo, ¿no? No, bueno, entonces capaz que soy yo. Por las dudas, pónganse, ahí está, silencio, ahí no se escucha nada. Bien. De todas maneras, vuelvo con lo de que siempre les digo, que es, por favor, interrúmpanme, por favor, hagan preguntas, que eso lo hace también más dinámico, ¿sí? Como si estuviéramos presencial, pero adaptándonos a la virtualidad. Bien, entonces tenemos que arrancar con la bolilla 8, les preparé un PowerPoint acerca de los atributos de la persona, esto que es tan importante, que hace a la esencia misma de la personalidad. Estoy buscando para compartir pantalla, sí. No sé si se puede. Sí, compartir pantalla. Bueno, cualquier cosa ustedes me dicen, a ver si me deja ahí compartir, abrir. Estoy con un problema que me pide autorización para todo, pero bueno, vamos a darle autorización. Me pide salir para guardar los cambios. Bueno, si les parece entonces, a ver ahí si se puede, ¿lo ven ahí? ¿Ven la pantalla? Sí, se ve, profe.
Bien. Esta, bueno, ya que estamos, ahí tienen, esto es lo que vamos a ver hoy. En realidad, esta bolilla es larguísima en contenido, así que lo vamos a dividir en dos clases. Hoy vamos a ver todo lo que es atributo de la persona y vamos a empezar con el atributo específico de la capacidad, para después avanzar en la segunda parte, en el jueves que viene, digamos, siguiendo con el tema de capacidad. De hecho, de ustedes después van a seguir viendo capacidad porque van a ver minoridad y van a ver todo lo que es restricción de la capacidad. Y no sé si paralelamente ustedes ya empezaron con el resto de los atributos, se ve en una bolilla que son nombre, domicilio y estado civil, eso se va a ver aparte, pero no es complejo, ¿sí? No se asusten con el tema de la cantidad. Abarca mucho. Se le tilda, profe. Los atributos de la personalidad. Profe, se le tildó recién. Ah, sí, ahí me ven. Sí. Bien. Ustedes avísenme si se tilda, si volvemos, tal vez es el tema de internet. Bien. Vamos a arrancar entonces con los atributos. Ni bien pueda. Bueno, estoy con un tema de actualización que, como verán, no llego a entender del todo. Perdón, te hago una consulta y una pregunta antes. No sé si vas a subir estos PowerPoint. Sí. ¿No, te molestaría si, por ejemplo, no sé si podemos sacarle una foto como para tenerlo o no? ¿O se pierde? ¿Me entendés? Para no andar anotando, sacarle una foto con el celular al cuadro para ver A mí si... no me molesta lo más mínimo. Yo igual después la voy a subir. Ya hablé con Alan, porque en bien. realidad no lo subí aún porque él está ordenando la página, que era un desorden. Está bien. Y la idea es que él los vaya subiendo por temática para que no se pierda en la página. Bien. Pero sí, va a estar todo subido, tranquilos que no. Pero Dale. tampoco me ofende que saquen fotos en absoluto, así que Dale, listo. tranquilos. Dale, Bueno, gracias. empezamos entonces con los atributos. Como ahí ven el concepto, y yo ya les adelanté algo cuando empecé a exponer este tema, que hace a la esencia misma del individuo. Son las características, las cualidades, las condiciones que hacen a la esencia misma de la persona humana. Hablamos de la persona humana en el sentido común, digamos, y como ustedes también lo están viendo desde el inicio de su existencia hasta el fin de su existencia. Todo eso, ese tránsito, ese camino por el cual recorre la persona humana, se caracteriza por, digamos, contener estos atributos de la personalidad. Son tan importantes y tan necesarios en todas las personas, que hacen a la esencia misma, y que podemos decir que cualquiera de ellos, si cualquiera de esos falta, no se puede hablar de la persona humana. Es decir, son esenciales y la individualizan, la caracterizan, y es impensable, digamos, una persona humana sin estos atributos. Ahora vamos a hacer igualmente, cuando terminemos de hablar de la persona humana, una referencia a lo que es la persona jurídica, que ustedes van a ver en la segunda parte, que también tiene, en cierto aspecto, tienen atributos de persona, pero de persona jurídica obviamente, pero van a tener otras características. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una empresa, cuando hablamos de una asociación civil, también decimos que tienen nombre, que tienen domicilio, pero hay ciertas características que tienen, o que tienen capacidad de actuar porque están en el mundo jurídico, pero con ciertas limitaciones. O sea, se presentan estas cualidades, estas características que la individualizan como persona jurídica, pero que no tienen la relevancia o, digamos, la importancia que se le da en lo que es la persona humana, ¿sí? Por eso, como ahí ven que puse, un autor que se llama Sox dice que los atributos la califican a la persona desde su individualidad. Y podemos entonces decir que tienen una especie de doble rol, porque por un lado hacen a la esencia misma, integran el concepto, la concepción de la persona, es un sustrato esencial, no hay una persona sin los atributos, pero a su vez la califican porque la diferencian de otras personas, ¿sí? La califican en su individualidad, no va a ser la misma
el nombre que tenga una persona de otra persona, ni el domicilio en el que se asienta, es decir, la van moldeando como persona humana y la diferencian de todas las otras que se relacionan, con las que se va a relacionar, ¿sí? Por eso se habla de estos caracteres, más allá de que van a ver esta enumeración, yo quiero que se queden con lo importante de los atributos y por qué estudiamos cada uno en particular y por qué decimos que son esenciales. Son necesarios porque no hay ninguna persona que se pueda concebir prescindiendo de algunos de estos atributos que vamos a ver. Son innatos, por esto que yo les decía, en realidad nacen con la persona en el comienzo de su existencia, no en el sentido del nacimiento, porque ustedes estarán viendo que el comienzo de la persona no es desde el nacimiento, sino desde otro momento. Entonces podemos decir que desde que se puede hablar de persona humana, en base a esa concepción de comienzo de la existencia, tenemos que hablar de que esa persona tiene esos atributos. Y a su vez son vitalicios, porque lo acompañan a la persona humana durante todo el ciclo vital, ¿sí? No se pierden en el camino. Ahora, esto del nacimiento con el comienzo de la existencia de la persona, hay ciertas, digamos, paréntesis que hay que hacer, porque ustedes sabrán que el nombre se adquiere cuando se inscribe en el registro del Estado civil y capacidad de las personas. Entonces puede suceder que la persona nazca y carezca de un nombre inscripto hasta que efectivamente se inscriba, que es lo que sucede, ¿sí? Pero con estas salvedades, la persona tiene el nombre. Lo mismo sucede con el tema del patrimonio, que ahora vamos a ver que es un supuesto medio cuestionado acerca de si es un atributo o no, pero la persona muchas veces, y la mayoría de las veces, no nace con un patrimonio, ¿sí? Ese patrimonio se va haciendo, pero cuando hablamos del patrimonio como atributo, se habla como la aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones, y eso sería la capacidad, digamos, pero la aptitud de que esos derechos, esos bienes formen parte de ese patrimonio. Es una especie de potencialidad de que la persona tenga bienes, más allá del contenido de si en ese momento tiene bienes o no tiene bienes. Por eso se dice que igualmente se puede hablar de patrimonio innato, digamos. Por otro lado, otro de los caracteres es que es inalienable, no puedo disponer de estos atributos, no puedo vender mi nombre ni mi domicilio, es decir, son esenciales, hacen a la individualidad y a su vez están fuera del comercio. Eso quiere decir que sean inalienables. No puedo disponer de ellos ni por un contrato entre partes, ni por una disposición de última voluntad, ni mucho menos. Después ahí tienen una palabra que son imprescriptibles. Todavía ustedes no ven el tema de la prescripción porque se ve en la segunda parte, pero a lo que va este carácter de los atributos de las personas es que yo no puedo adquirir o ser titular de un atributo por el mero transcurso del tiempo. No es que porque yo uso un nombre durante un determinado tiempo lo adquiero, ¿sí? Hay ciertas cuestiones con el tema del nombre que yo puedo pedir el cambio de nombre, en qué circunstancias. También hay un tema con el tema del estado civil, porque puede ser que yo hoy día sea soltera y después me case, y eso hace un cambio de estado civil, pero lo cierto es que no pueden, digamos, el tiempo no afecta en la adquisición o la pérdida de un atributo de la personalidad. No por dejar de usar de un nombre en determinado momento yo lo voy a perder, ¿se entiende a qué va con ser imprescriptible? Bien. Y son únicos, más allá de que cada atributo, vamos a ver que hay una salvedad, por ejemplo, hay un domicilio que es el domicilio como atributo, y a su vez puedo tener un domicilio constituido para un contrato en particular, y eso que existan dos domicilios en una persona no hace a que tenga más de un atributo. El atributo es único, es el domicilio como asiento de la persona, de su vida, de sus negocios, de todo. Ahora, puede ser que para ciertos casos en particulares haya distintos domicilios, pero eso no cambia el domicilio como atributo, que es único, digamos, y no se superpone, ¿se entiende? Lo mismo sucede con el resto de los atributos, son únicos. Yo no puedo ser capaz e incapaz, no puedo, digamos, ser casada y soltera, es decir, son únicos, ¿sí? Eso es uno por cada persona, porque también eso hace a la esencia, sí. Yo quería preguntar, en el caso del seudónimo,
Bien, Que sería como una... El seudónimo sería como un apodo, ¿no? el seudónimo es una forma de individualizar a la persona que difiere del nombre porque no es aquel nombre con el que está inscripto. Ahora, el seudónimo tiene ciertas particularidades, porque está muy bien la pregunta. Así como yo digo, el atributo es único, hay un solo nombre, más allá de que tenga un seudónimo. Cuando el seudónimo adquiere cierta generalidad, por ejemplo, a esa persona se la individualiza con el seudónimo y no con el nombre, ya el nombre dejó de estar, digamos, en primer plano, y adquiere tanta generalidad, tanto en el ámbito negocial como familiar, no solo normalmente los seudónimos se utilizan en el ámbito familiar. Ahora, si yo a esa persona, además de llamarla de una determinada manera como un seudónimo, por ejemplo, les pongo el ejemplo de mi hija, que mi hija, nosotros la inscribimos como Juana, y todo el mundo le dice China, y es un apodo, un seudónimo, y todo el mundo en todos los ámbitos le dice así. Si ella el día de mañana firma un contrato, se identifica como China, es decir, si utiliza ese seudónimo más allá de su ámbito familiar, porque hoy día queda en el ámbito familiar, y adquiere tanta, digamos, tanta amplitud que todo el mundo la identifica como ese seudónimo, ella puede llegar a, digamos, ese seudónimo puede ser protegido a nivel del nombre, ¿se entiende? Se puede tener la protección que tiene el nombre, y eso es lo que dice el código. El código también va a permitir que en ciertos casos haya cambio de nombres, eso lo vamos a ver específicamente, no sé si les toca conmigo o no, en una clase específica, pero lo que también quiero que tengan en cuenta es que el nombre es el nombre, es decir, el atributo es el nombre, ¿sí? Por eso se dice que son únicos. Ahora, eso no quita a que en ciertos casos el seudónimo tenga una entidad superior y que tenga, por ende, una protección especial como tiene el nombre, ¿sí? No sé si quedó claro. Bueno, seguimos y cualquier cosa me siguen preguntando. Pero eso no se preocupen porque va a haber una clase de nombre y el seudónimo es uno de los temas a tocar porque hay que ver en qué casos puede llegar a tener la misma protección que el nombre, porque van a ver también en la clase de nombre que el nombre es una institución que es en realidad compleja porque por un lado es un derecho, yo tengo derecho a llamarme de alguna manera, pero por otro lado es un deber, yo quiero, o sea, tengo derecho a llamarme de cierta manera y el resto de las personas tienen el derecho de poder individualizarme. Entonces, yo tengo también el deber de identificarme, ¿sí? Y en ese deber de identificarme, yo no puedo utilizar diversos nombres que confundan en el ámbito negocial. Si yo me manejo por eso también tiene que ser único, para poder hace al valor del que tanto hablamos la clase pasada, que es la seguridad jurídica. Yo tengo que identificarme de alguna manera y eso hace también a mi deber en base a la protección de la seguridad jurídica. Bien. Acá, esta aclaración yo ya se la fui haciendo a la medida que fuimos viendo los caracteres, y es que salvo la capacidad, que es digamos, el atributo por digamos, precisamente hacia su esencia, los demás atributos, o sea, no es un nacimiento y ya tiene sustancialmente no se tenga hasta que se establezca. Ahí se cortó algo, ¿no? A mí se me cortó todo, no sé si a todos. ¿Desde cuándo? Cuando empezó a hablar con la aclaración, que salvo la Bien. capacidad, desde ahí. Entonces, salvo la capacidad, dijimos que el resto de los atributos no siempre tienen todos los caracteres, porque lo que yo les decía recién es que cuando empezamos a ver cada uno de los caracteres en particular, que por ejemplo el nombre no se adquiere con el nacimiento, sino que hay que inscribirlo a la persona para que tenga el nombre. El domicilio puede ser que circunstancialmente no se haya formado, sino que se esté estableciendo. El estado, ya lo dijimos, es mutable, puede ser que hoy sea soltera, el día de mañana casada y pase un tiempo más y sea divorciado o viuda, es decir, eso va, o esperemos que no, eso va mutando con el tiempo. Por eso no siempre pasa que los caracteres en todos los atributos sean, digamos, cada uno de los que mencionamos.
Y a su vez hay una discordancia en lo que hace a la enumeración de los atributos, porque yo les dije, la capacidad nadie va a discutir que es un atributo y hace la esencia y la individualiza y es fundamental en una persona humana. Lo mismo pasa con el nombre, el estado, el domicilio. Ahora, el patrimonio y los derechos personalísimos, hay discusión acerca de si son atributos o se trata de otro instituto. Por ejemplo, ISOX dice que el patrimonio no sería un atributo de la personalidad por todo esto que yo les digo, porque puede ser que una persona no tenga patrimonio y no por eso deja de ser persona humana. Sin perjuicio de ello, del otro lado de la biblioteca, el resto de los autores también dice que, o los autores que sí lo defienden como un atributo, lo que dicen es que no se habla del patrimonio en el sentido del contenido de los bienes, sino de la potencialidad de la persona de ser titular de esos bienes, de esos derechos. Entonces, si la persona es, como persona humana, tiene que tener esa posibilidad, y eso hace al patrimonio, ¿sí? Y los derechos personalísimos, que no sé si ya los vieron, el derecho a la vida, a la integridad física, ¿eso vieron algo? Bueno, los derechos personalísimos, muchos autores los tratan como atributos de la personalidad, pero lo cierto es que se califican más como un derecho subjetivo de gran importancia. Fíjense los que enumeramos: derecho a la vida, a la integridad física, a la integridad psíquica, derecho al honor, a la propia imagen, es decir, una serie, a la intimidad, una serie de derechos de gran relevancia, de protección constitucional, y que, hacen más que nada a derechos subjetivos de importancia y no tanto a atributos que la califiquen como tales, como persona humana, ¿sí? No hay duda que todas las personas humanas son titulares de esos derechos personalísimos, eso no hay duda, pero el tema es si lo calificamos como un atributo o como un derecho subjetivo. Acá entonces, lo que yo les decía recién, el patrimonio, los que lo incluyen como un atributo dicen que hablan de la potencialidad de la persona de adquirir bienes. Ahora, existen personas como los homeless, como las personas de la calle, que no tienen, que en los hechos carecen de bienes propios y no por eso pierden la personalidad jurídica. Lo mismo pasa con los derechos personalísimos. Por una parte de la doctrina son atributos de la personalidad y muchos dicen, no, ojo, porque tenemos que darle la protección y el fundamento de un derecho subjetivo de gran importancia. Cuando hablamos de personas jurídicas, dijimos, cuando presentamos este tema, dijimos, las personas jurídicas, ojo, porque tienen atributos, son diferentes, como se reflejan en las personas jurídicas, pero podemos hablar de estos atributos en particular en las personas jurídicas, ¿sí? Tienen nombre, por eso se habla de la denominación o razón social, domicilio, tienen que tener un domicilio las personas jurídicas, de hecho está en el estatuto. El patrimonio, porque ustedes sabrán que las personas jurídicas en el ámbito negocial participan como si fueran personas humanas, en el sentido de que compran bienes, venden bienes, es decir, son partes con los contratos, son partes en un juicio, pueden participar en un juicio a través de su representante legal, ¿sí? Todo esto hace a que tengan un patrimonio y a su vez una capacidad, porque una persona jurídica que compra automotores, por ejemplo, se puede decir que tiene capacidad, aptitud para adquirir esos bienes, ¿sí? Siempre cuando hablamos igual de personas jurídicas, y esto lo vamos a ver en la segunda parte, la capacidad de la persona jurídica está limitada al objeto que se plantee como el objeto de la persona jurídica. Si la persona jurídica se dedica a la compra y venta de automotores, va a ser factible. Ahora, si se dedica a otro tipo de negocios, que compre o vende automotores, tiene que estar justificado en base a lo que va el objeto que se planteó, ¿sí? Que no sea nada por fuera o extralimite ese objeto que se planteó en el estatuto, ¿sí? Eso, el objeto delimita es como si fuera un corset de esa capacidad. Pero eso lo vamos a ver en la segunda parte. Lo que sí quiero que sepan es que no tiene la misma amplitud que tiene la capacidad cuando hablamos de las personas humanas, en que pregona la capacidad, la amplia capacidad de la persona, el no restringir ningún tipo de aptitud en el ámbito negocial. En este caso está en cierto modo limitado y hace también a la seguridad jurídica, porque
el que contrate con esa persona jurídica va a saber que se limita por su objeto, ¿sí? Por eso se habla de que en realidad en este caso no serían atributos, sino que serían mecanismos que faciliten ese desempeño de la persona jurídica en el ámbito del negocio, ¿sí? Y que pueda efectivamente desarrollar su actividad. Ahora, el Código Civil regula todo lo que hace a los atributos en el libro primero, en este libro que tiene una parte, que es una parte general y que siempre, digamos, felicitamos que se haya separado como una parte general. ¿Por qué? Porque en realidad esto nos ayuda a sentar las bases para el resto de los institutos que rigen el ámbito civil y comercial y más allá del ámbito civil y comercial. Lo cierto es que esta parte general nos ordena un poco y lo que se hace en la parte general es regular en particular el nombre, la capacidad, bueno, en primer lugar obviamente la capacidad por ser la más relevante, el nombre y el domicilio en todo lo que hace al libro primero. También van a ver que está en el libro primero, y no sé si lo vieron o lo van a ver, el tema de los derechos personalísimos. Por eso también muchos autores dicen, bueno, son atributos porque están en el medio del tratamiento de los atributos de la persona. Pero bueno, es una cuestión metodológica elegida por el legislador. Ahora, el Estado civil en particular no es tratado porque en realidad hace más a una cuestión que hace, digamos, no está definido el Estado civil en los distintos casos, pero sí se regulan las acciones de protección del Estado, que eso lo van a ver las acciones de filiación o que hacen a la determinación del estado de una persona como modo de protección de esa persona humana. Pero no es necesario, digamos, que haya una definición de lo que es el Estado civil, ni nada, ni mucho menos, porque estamos hablando de un código que regula más que nada estos institutos, pero no tiene que definir, no es un libro doctrinario, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bien. Entramos entonces, vamos a enumerar ahora los atributos y después ya les dije que van a tener clases particulares. De hecho hoy empezamos con capacidad, pero vamos por lo menos a saber de qué hablamos cuando hablamos de estos atributos. La capacidad dijimos entonces que es de suma relevancia, es de hecho el atributo por excelencia y es la aptitud que tienen todas las personas de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Acá quiero que hagan un parate en cuanto a lo que es la capacidad de derecho de lo que es la capacidad de ejercicio, o lo que antes se denominaba capacidad de hecho. Cuando hablamos de la aptitud de la persona de adquirir derechos y contraer obligaciones, es esa capacidad de derecho, de ser el titular de esos derechos, o ser el titular o el deudor de esas obligaciones, ¿sí? Esa capacidad de derecho en principio no se le puede negar a nadie. ¿Por qué? Porque en realidad hace a la esencia misma de la persona humana. Si yo le digo a una persona que no tiene capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, estaríamos hablando de una persona esclava de otro momento histórico. Hoy día no hay duda, ni tiene que haberla, de que todas las personas humanas tienen esta capacidad de derecho. Hay ciertas limitaciones en particular de personas que no pueden contratar con determinada persona, pero que hacen a la protección de otros institutos, por ejemplo la familia, que prohíbe ciertos contratos entre cónyuges, pero eso hace a la protección de la familia y no limita, digamos, no implica una disminución en la capacidad de ninguna de las personas esas de las que regula, ¿se entiende? En principio la capacidad de derecho no puede ser limitada, no podemos hablar de restricción a la capacidad de derecho. O sea, hay ciertas regulaciones para protección de institutos en particular. O, por ejemplo, funcionarios que no puedan contratar adquiriendo bienes de los cuales ha sido objeto, digamos, de su competencia de alguna manera. Todo hace a la protección de instituciones supremas, superiores, entonces hay ciertos artículos aislados, pero no hace a la limitación de la capacidad de derecho. Esto quiero que lo tengan muy en cuenta, no se restringe en sí la capacidad de derecho. Ahora, hay otro plano del que tenemos que analizar la capacidad, esta aptitud de adquirir derechos, también se puede analizar en el ámbito de ejercicio de esos derechos, es decir, cuando hablamos de la capacidad de ejercicio, hablamos de la aptitud de la persona de ejercer por sí mismo
esos derechos y contraer esas obligaciones, por sí mismo, digamos. Cuando hablamos de esto, entonces ahí sí podemos hablar de ciertas limitaciones que hacen a restricciones que se establecen en tutela de la persona y no en sanción de la persona, ¿se entiende? Por ejemplo, la persona por nacer, los menores de edad, en principio no pueden por sí ejercer esos derechos y obligaciones, salvo, digamos, sino a través de sus representantes legales. Lo mismo va a suceder cuando hablamos de personas que son mayores de edad, pero que tienen por sentencia judicial la capacidad restringida. ¿Por qué se les restringe? Para protegerlos. ¿Y de qué manera se les restringe? Y otorgándoles un apoyo que es una persona que actúe en su nombre y de la mejor manera posible. ¿Se entiende? ¿Se entiende más o menos? Es decir, son dos planos, la capacidad de derecho, toda la persona es apta para adquirir derechos y contraer obligaciones, y eso hace a la esencia misma de la persona humana, hace a la Profe, personalidad. una pregunta, perdón. Sí. La persona por nacer tendría capacidad de derecho. Sí, sí, sí. No va a tener capacidad de ejercicio, pero ¿por qué? No, pero ¿por qué? Porque no puede, digamos, defenderse en el ámbito negocial. Tiene que hacerlo a través de un representante. Eso no quiere decir que no pueda adquirirlos, va a adquirir los derechos y contraer las obligaciones, pero a través de los padres, que van a ser los representantes legales. Por eso hablamos de una persona que es capaz de derecho, pero incapaz de ejercicio total en este caso, ¿sí? Va a haber Claro, otras sí, porque personas. ya sería persona, ya del momento de la concepción. Claro, sí, por nuestro código, en base a nuestro ordenamiento, sí. Por eso se habla de persona por nacer en el código cuando se habla de incapaces de de ejercicio. Bien, bien. De hecho, se hablaba en el código de Vélez, hoy día se habla de incapacidad de ejercicio. Ahora vamos a ver igual cuando arranquemos a ver el tema de la capacidad, que la regla general es la capacidad de ejercicio, es decir, estos supuestos que son contemplados van a ver, digamos, cuando veamos casos en particular, el motivo por los cuales se establece, que siempre el fundamento, ahí se me cortó, ¿no? ¿O se me escuchó todo? No, se cortó un poquito. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Se cortó un poquito de nuevo, para que me voy a correr más para acá, a ver si eso cambia en algo. Sí, Eugenia, preguntame por qué se cortó tu pregunta. Sí, no, le quería preguntar, la capacidad de derecho entonces no se puede restringir nunca. Cuando los jueces declaran algún tipo de incapacidad o restringen la capacidad de una persona, es siempre de ejercicio. Exacto, lo que sí puede pasar, que yo les decía, es que haya ciertos artículos que prohíban, por ejemplo, que una persona contrate con otra por ser marido y mujer, que en realidad ahí sí sería una incapacidad de derecho, porque no me están dejando participar en un contrato, adquirir un bien determinado. ¿Pero por qué? Porque hay un instituto que se quiere proteger, que es la familia, y el fundamento está en ese, como si ustedes quieren hablar de intereses superiores o que exceden lo particular. Vieron cuando vimos el tema del orden público y esta necesidad de mantener íntegra ciertas instituciones que exceden el marco de la protección de la persona humana. En esos casos sí puede haber cierto articulado que lo limite, pero si estamos hablando de una sentencia que restringe la capacidad, que no va a ser como sanción, sino a modo de protección del individuo, siempre estamos hablando de una sentencia que restringe la capacidad de ejercicio. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende? Hay una duda en base a los penados, el artículo 12, que cuando hay una pena mayor de 3 años, hay cierta restricción a la capacidad de derecho, pero bueno, lo cierto es que el espíritu de la legislación es esa. No vamos a restringir la capacidad de derecho porque hace la esencia misma de la persona. Sí, en cada caso particular, en ciertos casos particulares, necesitamos limitar ese ejercicio, esa aptitud de derecho, pero cuando hablamos de capacidad de ejercicio, estamos hablando de otra cosa. ¿Sí? Está esto de manejarse en el ámbito negocial. Perfecto, gracias. Bien. No. Profe, yo quería preguntar una cosa. Sí. Si a una
persona lo declaran incapaz por una sentencia judicial, Mm. ¿tiene derecho a votar igual? O, por ejemplo, Es que sí, la realidad es que el ejercicio de los derechos civiles, pero es incapaz, es que es muy difícil analizar. Hoy día son muy limitadas las sentencias que declaran la incapacidad. Si es un incapaz total de manifestarse, fíjense que el código habla de una incapacidad absoluta de expresar su voluntad por cualquier medio, que el sistema de apoyo fue ineficaz, es decir, ya es una persona que no puede de ninguna manera, digamos, manifestarse. En ese caso lo veo difícil si no puede expresar su voluntad. Ahora sí, nunca se llega a ese, o sea, se trata de evitar totalmente ese punto. De hecho hay amparos que tal vez se han iniciado para que esa persona pueda votar, es decir, no hay que confundir los derechos, por ejemplo, personalísimos, como en este caso el derecho a participar en una votación y todo lo que hacen los derechos políticos, con lo que se trata de proteger en una incapacidad de ejercicio. ¿Sí? Pero hay que ver la sentencia, hay que ver qué se limitó, hay que ver con qué fundamento. Tal vez el juez lo ha limitado, pero porque esa persona no puede expresarse en absoluto. Hoy día las sentencias son muy específicas en determinar qué actos puede realizar o no. Tal vez puede ser declarado totalmente incapaz y que tiene que actuar con un curador, pero se dejó a salvo la posibilidad de expresarse mediante un voto. ¿Se entiende? claro, pero en ese caso, por ejemplo, ¿la capacidad de ejercicio no limitaría también la capacidad de derecho en un caso así, por ejemplo? En realidad el ejercicio de esos derechos, porque la aptitud de adquirir bienes y contraer obligaciones en ese caso no está afectada. Para ese espectro va a actuar a través del representante, si es incapaz de ejercicio, estamos hablando. No veo cómo afectaría esa capacidad de derecho. Esa capacidad de derecho la va a tener. Claro, pero la capacidad de derecho de votar no la puedes hacer por intermedio de otra persona. Claro, pero tal vez en cierto... Por eso te digo, el código habla del supuesto en que no puede de ninguna manera expresar su voluntad. Si esa persona puede expresarse y votar, yo no creo que un juez limitaría esa posibilidad. ¿Entiendes? No, habría que analizar bien el caso por caso. Es muy difícil en este tipo de cuestiones como hace la capacidad, opinar de manera genérica, porque siempre es un caso a caso y depende del avance de la persona. De hecho, puede ser que una persona sea declarada incapaz y en el devenir de los años se modifique a un sistema de apoyos mediante, esto no quiero marearlo porque lo vamos a ver más adelante, pero se modifique porque esa persona logró de alguna manera evolucionar favorablemente en el sentido de expresar su voluntad en ciertos aspectos, es decir, es muy difícil hablar así genéricamente. A esto se refería usted cuando hablaba de los penados, ¿no? Que ellos no tienen la posibilidad de votar. Sí, los procesados, no los penados. Claro, no sé bien qué es lo que limita el artículo 12, pero hay una serie de limitaciones, pero en realidad eso también es algo criticado y es algo que puede ser materia de un amparo, es decir, ya les digo, el fundamento es otro, el fundamento de la legislación es otra, es Pero, dejar incólume la capacidad de derecho y limitar la capacidad de ejercicio en ciertos casos y solamente para lograr la protección de la persona. pero ¿no sería imposible que una capacidad de ejercicio limite una capacidad de derecho? Entonces, ¿no sería se podría llegar a dar? Sería imposible que una capacidad... sí, no sé, lo veo difícil en el caso en concreto. Yo ya te digo, no sé, no lo veo en el caso. Tendría que verlo en un caso como para entender si Pero en el caso de una persona, por ejemplo, que no se puede comunicar de ninguna forma, o sea, al negarle el derecho a voto no solo le estás negando la capacidad de ejercicio, sino la capacidad de derecho también. pero en ese caso la persona directamente no se puede expresar. Igualmente, ya te vuelvo a decir, es muy difícil que un juez, mediante sentencia,
porque es agarrar un papel, digamos, hay que ver la persona cómo se maneja en el ámbito, en todos los ámbitos. Pero, digamos, no necesariamente tiene que, digamos, hay muchos mecanismos para lograr que esa persona ejerza su derecho político, ¿sí? Y se va a fomentar que realmente lo haga, no se le va a limitar. En el caso en que no tenga la aptitud, y bueno, ahí pero va por otro lado que digamos, que se trata de proteger a la persona y probablemente la persona en ese caso no se pueda manifestar absolutamente como dice el código, habla de una cuestión que sea absoluta, ¿sí? Extrema. Estamos hablando de una Enfermos terminales, por ejemplo. Claro, que esté conectado, que esté en estado de coma, por ejemplo. Es imposible que lograr que esa persona vote, ¿sí? Bien. Igual entiendo tu preocupación, Mariano, y me parece totalmente valedera. Bueno, seguimos entonces. La capacidad, entonces, acá les hago un parate. Acá tengo algo en el chat, perdón, no lo había visto. Puede ser que con personas que son jugadores, Erika preguntó, puede ser con personas que son jugadores. En realidad, esa es una figura que se llama el inhabilitado por prodigalidad, que lo van a ver también específico en una clase, y que tiene que ver con esta persona que dilapida sus bienes y que, digamos, hay una patología que hace que el Estado tenga que intervenir protegiéndola a él y a su familia, porque hace a la protección del patrimonio familiar. Pero eso lo vamos a ver en una clase en particular. No sé en qué parte dijiste, Erika, que puede ser con personas que son jugadores, como en qué, si me puedes aclarar. Ay, no se te escucha, perdón. No escucho, no debe tener sonido. Pero eso, el tema de la prodigalidad, que es el inhabilitado, el único inhabilitado que queda en el Código Civil y Comercial, lo vamos a ver en una clase en particular, o lo van a ver con otro profesor, pero el fundamento es otro, en ese caso. Bien, volviendo entonces, hay algunos que cuando hablan de esto, de la diferencia entre capacidad como atributo, como capacidad de derecho y capacidad de ejercicio, dice que solamente la de derecho sería la que sería el atributo, porque el otro estaríamos hablando de la facultad de ejercer ese atributo. De todas maneras, no hace a la cuestión. Bien, lo que vamos a ver en capacidad cuando sigamos avanzando, que es un tema que veo que les genera interés, y está muy bien y me encanta que así sea, es que en realidad el código en este aspecto toma mucho de todo lo que hablábamos en nivel internacional, todo lo que es supralegal, la Constitución y los tratados, porque toma principios que fueron dejados, fueron traídos a nuestro país y a todos los ordenamientos mediante estos tratados internacionales y estas convenciones internacionales de tan relevancia. Que son, en lo que hace a los menores, hay toda una tendencia, con la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, a reconocer lo que se llama la capacidad progresiva. Ya hubo una instancia cuando se disminuyó en su momento la mayoría de edad a 18 años, y luego de eso se empezó a fomentar que en ciertos aspectos se le deje al menor tomar decisión en determinados ámbitos de su vida cuando tenga esa madurez suficiente para hacerlo. Y eso es lo que se está tomando a nivel internacional, y lo toma nuestro derecho, y lo toma específicamente el Código Civil y Comercial, porque en muchos ámbitos, en muchas decisiones importantes del menor, se habla de la madurez, del grado de madurez suficiente. Y en lo que hace a las personas con capacidad restringida, también se tomaron las convenciones de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, que habla de esto de respetar la autonomía de la persona en todo momento y lograr que esa persona pueda manifestarse y expresar su voluntad y tomar sus propias decisiones y que eso hace a su dignidad. Esto que hablábamos recién, de la importancia de que puedan expresarse y que puedan tomar las decisiones propias para luego aprender de esa toma de decisiones, y eso lo hacen mediante un apoyo. ¿Sí? Si es que hay que restringir la capacidad, esto lo vamos a ir viendo. Bien.
Ahí, bueno, les dejo para que lean los fundamentos del anteproyecto. En este sentido, explica por qué se van tomando esas decisiones, legislativas, obviamente. Y bueno, el nombre algo dijimos que era la forma de designarse exclusivamente a la persona. Siempre hablamos del nombre como nombre único, no tiene nombre, la persona no puede tener más de un nombre, más allá de lo que dijimos acerca del seudónimo. Y se dice que es una institución compleja, porque algunos dicen que protege, digamos, por un lado, los intereses sociales, lo que yo les decía, la necesidad, el deber de individualizarse y la necesidad de contar con una forma de individualizar a la persona, pero a su vez es un derecho subjetivo, porque la persona tiene el derecho a tener ese nombre. Y de hecho hay un montón de fallos, y ustedes habrán visto que, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño habla de y lo que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, habla de la necesidad y el derecho de tener un nombre, de poder identificarse. Por eso se habla de esto del derecho deber, y así lo tienen regulado en el artículo 62, que habla del derecho y deber de la persona de usar el prenombre y el apellido. Después van a ver en específico de qué hablamos cuando hablamos de prenombre y de qué hablamos cuando hablamos de apellido, pero lo importante es esto, es tenerlo como, por una parte, el derecho de la persona, el derecho subjetivo de la persona de poder identificarse, de tener una identidad, porque también el nombre hace la identidad de la persona, ese derecho personalísimo que habla de la identidad, de la forma de identificarse, y a su vez un deber, porque necesitamos como Estado poder individualizar a esa persona, poder identificarla y poder ubicarla. Por eso pasamos al próximo, ahora vamos a pasar al próximo atributo, que es el domicilio. Por eso también el autor habla de una finalidad práctica de distinguir a la persona en sus relaciones sociales y en la sociedad misma, digamos. Después, cuando hablamos de Estado, ya algo dijimos que el Estado, a diferencia del resto de los atributos, es mutable, porque puede ser que cambie, y de hecho cambia con el devenir de los años. Y se habla del Estado como Estado civil, o como la posición de una persona dentro de la familia y dentro del Estado, digamos, a nivel ¿no? Es decir, habla de la posición de la persona, cómo se sitúa. ¿Escucharon todo hasta ahí? Se no? le cortó, profe. Sí, se cortó un poco, profe. ¿Estado escucharon todo o no? Bien. No. Entonces se empezó a cortar después de que dijo Estado. Bien, el Estado básicamente es la posición que ocupa la persona dentro de la familia. Por eso también van a ver que cuando vemos Estado vamos a ver que existe también una serie de acciones de protección del Estado, y normalmente cuando hablamos de Estado civil estamos hablando de estados que son recíprocos. Por ejemplo, hay un hijo porque hay un padre, o entre cónyuges. El único estado que no tendría reciprocidad sería el de soltero, pero básicamente lo que tienen que tener en cuenta es que el código regula y protege ese atributo, ese estado, con acciones de protección del Estado. Por ejemplo, van a ver las acciones de filiación, esas acciones por las cuales yo puedo reclamar que soy hija de, y quiero que me reconozcan como hija de. Es decir, las acciones están en tutela de este atributo de la personalidad y están reguladas en el código. Y a su vez, lo que yo les decía recién, pero no sé si se escuchó, pues me dijeron que se cortó, es que el Estado, a diferencia del resto de los atributos, es mutable. Esto quiere decir que no, digamos, no va a pasar que toda mi vida yo tenga el mismo estado, y con los años va a ir cambiando, y eso sucede básicamente con el Estado, con este atributo particular de la personalidad. Después tenemos el domicilio como asiento jurídico de la persona, como centro o sede jurídico de la persona. Es el lugar donde se la considera a la persona, o se la ubica a la persona para la producción de determinados efectos jurídicos, de la mayoría, en realidad, la generalidad de los efectos jurídicos. Acá también el fundamento es un fundamento
en cierto modo de seguridad jurídica, porque para que la persona se mueva dentro de un ámbito negocial también tengo que poder localizar a esa persona, y eso es importante a los fines jurídicos. Digamos, una persona no se concibe sin este atributo, porque yo tengo que tener un domicilio, un lugar o de centro o sede jurídica donde yo la pueda ubicar. Y si eso no sucede porque esa persona no sienta un domicilio, un centro, una sede, porque de alguna manera no lo estabiliza, el ordenamiento me va a ayudar a mí a determinar cuál es el domicilio en el caso particular. Es decir, no deja de tener domicilio porque no sea elegido por la persona. Van a ver que hay una serie de articulado que hace a determinar sí o sí, y en todos los casos, el domicilio de la persona, más allá de que no haya sido identificado por la propia persona. ¿Entienden? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Porque a veces en algunos formularios, o también me ha pasado con temas de abogados, que tenés un domicilio legal que a veces puede ser la oficina de tu representante, y después tenés el domicilio particular. ¿Está bien? Claro. Eso es un claro ejemplo, y está muy bien, del tema de, que yo les decía, el domicilio como atributo es único, yo tengo un solo domicilio, pero puede haber domicilios para casos en particular. Por ejemplo, lo que vos estás diciendo, el domicilio procesal, que es lo que vos estás diciendo, el ad litem, el que yo constituyo para que me ubiquen para un determinado juicio, puede corresponderse o no con mi domicilio general. Normalmente es el domicilio del abogado, sí que no se corresponde, de hecho. En ese caso yo voy a tener mi domicilio general, que va a ser el domicilio como atributo de la persona, que es el lugar donde yo tengo mi sede jurídica, y a su vez voy a tener un domicilio procesal a los efectos de ese juicio en particular. Puede ser que lo use para varios juicios, o solamente para ese juicio, y después tenga otro abogado con otro domicilio para un juicio laboral, ¿se entiende? No, las notificaciones como para no perder, digamos, los tiempos. Claro, que en realidad ese es el fundamento, de hecho, del domicilio general, que yo pueda ubicar a la persona. En un proceso judicial que va avanzando con las presentaciones y demás, yo tengo que poder tener un domicilio donde las notificaciones que yo mandé son válidas. No me importa si la persona efectivamente lo recibe. De hecho, es una ficción legal. Yo no sé si lo recibió en el caso de la cédula o no la recibió, pero sí sé que es válida esa notificación. Y la persona tiene la responsabilidad de notificarse de todo eso que llegue a ese domicilio. Hoy día, los domicilios procesales, la mayoría, en todos los casos, son electrónicos, porque se pide que constituyan una casilla, que va a ser la del token, la firma del abogado, y en esa casilla, donde llegan todas las notificaciones de ese juicio que lleguen a esa casilla, y donde yo constituí domicilio, van a ser válidas, ¿se entiende? Probablemente yo hay cosas que ni me entere porque no me lleguen, pero yo tengo la responsabilidad de enterarme de eso sí o sí, ¿se entiende? Sí. Pero ese sería lo que yo quiero que diferencien. Ese no es el domicilio real, general, sino que es el domicilio particular para ese caso específico, ¿sí? No se confunden. Por eso sigue siendo único el domicilio general. Yo no lo cambié, sigue siendo único y puedo tener uno solo. Por eso, cuando les decía esto del derecho, también el deber de individualizar a la persona, o de encontrar a la persona, la necesidad de encontrar a la persona, yo les decía que esa inactividad de la persona en determinar un domicilio como sede jurídica se suple con una serie de regulaciones que hace el código, que determina en todos los casos cuál va a ser el domicilio general de esa persona. Si yo no lo establecí, voy a tener ciertas pautas para lograr determinar cuál es el domicilio. Y acá también quiero que tengan en cuenta que el domicilio general, como atributo de la persona, también hace a la permanencia de la persona. Por eso van a ver la diferencia con la residencia o la habitación. En esos casos son, digamos, ocasionales o más esporádicos, y no hace a la permanencia que tiene uno en su domicilio general como atributo de la persona. Yo tengo permanencia en mí, más allá de que lo puedo cambiar, me puedo mudar a otro lugar,
ese sentido, esa sensación de permanencia que yo tengo con mi domicilio hacia ese domicilio general o domicilio como atributo de la persona, ¿sí? Que no me pasa en otros supuestos. Por eso se estructura toda una sistemática tendiente a que la persona pueda ser válidamente ubicada y se habla de un sentido técnico, instrumental o jurídico de este domicilio, ¿sí? Y el patrimonio, que esto ya lo dijimos, es un supuesto cuestionado, pero como definición, el patrimonio es el conjunto de cosas y derechos de una persona y que todo lo contenido de esa cosa o de ese bien, se habla de... Se cortó. que están fuera del comercio y que yo no puedo disponer Voy a libremente. cortar, profe. Se cortó. Ahí, no sé Creo qué que, pasó. creo que dijiste patrimonio y se cortó. Bueno. El patrimonio entonces es el conjunto de bienes, de cosas y de derechos de una persona, y lo que sí quería que tengan en cuenta es que los bienes que no tienen ningún contenido económico, por ejemplo, los derechos, todo lo que hace los derechos de familia, bueno, los derechos personalísimos, obviamente, que yo no puedo disponer, no puedo vender mi derecho al honor, mi derecho a la intimidad, eso no se dispone, y es, digamos, tiene otra índole, no tiene una índole económica. Se habla de derechos o bienes extrapatrimoniales, que están fuera del patrimonio, pero el resto, o sea, todo lo que tiene un contenido o un aspecto económico, está y forma parte del patrimonio de la persona, ¿sí? Más allá de que no sean cosas en el sentido material, que eso lo habrán visto cuando vieron diferencia entre cosas y bienes, pero si tienen un contenido patrimonial, los ubicamos en el patrimonio, y si ya tienen otra denotación, están por fuera, ahí ya hablamos de derechos o bienes extrapatrimoniales. Ahora, más allá de la discusión o no discusión acerca de si es un atributo o no, tengan en cuenta que todas las personas tienen un patrimonio como potencialidad. Ahora, el contenido de ese patrimonio va a variar según la persona y según el momento en que se la encuentre, pero como potencialidad toda la persona va a tener un patrimonio, ¿sí? Y esto de los derechos personalísimos, que ya dijimos que son prerrogativas de contenido extrapatrimonial, son inalienables porque no puedo disponer de ellos, son oponibles a todas las personas. Yo puedo, mi derecho a la vida, al honor y demás, las puedo oponer a cualquier persona. Por ninguna acción, porque eso implicaría una minoración de la personalidad misma del sujeto. Y tienen otro raigambre, otra índole, y son, de hecho, tienen protección supralegal, son de gran importancia. Pero cuando hablamos de derechos personalísimos, tal vez hablemos un poco más de derechos subjetivos, porque yo tengo una serie de acciones en base a que son derechos subjetivos, y no tanto de atributo de la personalidad, ¿se entiende? Más allá de que tienen todas estas características parecidas, que son inalienables, que son perpetuos, es decir, tienen una serie de características que tal vez se confunden, pero tienen la calidad de ser derechos subjetivos, ¿sí? De gran importancia, porque no es como un derecho subjetivo que pueda derivar de un contrato, son de otra índole o de otra importancia. Bien, eso es lo que hace a los derechos a los atributos de la persona. Ahora tendríamos que pasar a ver y empezar con lo que es capacidad. ¿Tienen alguna duda de atributos? Todas. ¿Algo que quieran que veamos antes de pasar a capacidad? Igualmente, vuelvo a repetirles que cada atributo en particular lo van a ver en una clase. O sea, de hecho, creo que hay una clase específica para los 3 atributos. ¿Sí? Yo quiero hacer una consulta sobre estado civil. Sí. Nosotros cuando tenemos un contrato con alguien, chequeamos con el documento, chequeamos el nombre, el domicilio, pero no así el estado civil, que no figura en ningún lado, va dentro del documento, ¿no? Y por mi trabajo, que trabajo en una oficina, es generalmente se falsea el estado civil, y
poniendo soltero cuando es casado, o casado cuando es soltero, hay un montón de problemas con eso. No existe... Esto queda grabado. Bueno, pero es la realidad. Y es la realidad porque no hay un lugar, me parece, donde se puede no hay un registro regular. Exactamente, eso, a eso iba. Sí, es verdad. A eso iba. O sea, es declarativo. Inclusive, cuando nosotros vamos al banco o cualquier lado, no nos piden el estado civil, es declarado. Por civil, casado, soltero. Sí, no existe un control. Sí, no hay un control, no hay un registro de estado como el estado, más allá de que se llame registro de estado civil y capacidad, en el que yo pueda disponer si esa persona se casó o no se casó, en qué momento, es decir, más allá de que yo por una instancia judicial podría averiguar si es soltero o no, de alguna manera, también nos complica cuando hay sucesiones, por ejemplo, decir, bueno, esa persona se casó o no se casó. No hay un certificado soltero, digamos. Bueno, ¿qué pasa? Más allá de lo que vos me decís, que es verdad, que es incomprobable a veces en el caso en concreto y en la necesidad de hacer la transacción, o no sé dónde trabajás, pero te entiendo en el sentido de que no hay una averiguación previa en muchos casos y se confía en lo que declare la persona. Sí, el estado civil tiene consecuencias jurídicas y es necesario y está. O sea, la persona tiene el estado, que te lo falsee, no te lo declare o lo que sea, no implica que no esté el estado civil. Y de hecho, cuando nosotros vemos mucho en las sucesiones que, por ejemplo, en un título de propiedad dice soltero, pero era casado, no por eso voy a dejar de respetar lo que le corresponde al cónyuge en su parte ganancial, ¿sí? Es decir, a mí no me modifica que esté mal declarado en un título porque el Estado estaba, y si yo acredito que esa persona estaba casada, quien era su cónyuge va a tener el derecho a reclamar esa parte, ¿entiendes? Yo te entiendo que sería como... Claro, como una falla del sistema a no controlar un estado civil. Sí, hay algo que no está... De todas maneras, por lo menos judicialmente, si vos tenés dudas acerca de si la persona se casó o no, para no llegar a una declaratoria que declare que era soltero y tal vez no lo era, se pueden librar una serie de oficios y hacer una serie de averiguaciones del ámbito judicial para poder determinar con exactitud el estado civil. Y tampoco eso quita que si no se supo si se casó o no y no se declaró y el día de mañana aparece el cónyuge, eso no quita que se pueda modificar esa declaratoria, porque nosotros tenemos que estar ante la verdad de los hechos, y si la verdad es que el estado civil era casado, no me voy a mantener, porque dije en la declaratoria que era soltero, mantener con esa postura si aparece algo que acredite otra cosa, y te aparece una partida de matrimonio. Es decir, yo te entiendo, y lo que te digo es, si vos lo pensás como atributo, siempre está, es único, es necesario, está, más allá de que en el caso en concreto pueda llegar a ser, en un caso en concreto, difícil de determinar. Yo, el Estado lo puedo averiguar de alguna manera. ¿Sí? Pero sí, te entiendo la preocupación también, como así como... Gracias. Teníamos otra cosa. Bueno, ahora tendremos que pasar a capacidad. Capacidad, cuando hablamos de capacidad, dijimos entonces que es el atributo por excelencia o el fundante de la personalidad. Yo no puedo concebir la existencia de una persona humana si no le reconozco que esa persona humana tiene la capacidad de derecho. Y de hecho la califica como sujeto de derecho, como persona humana y como el centro de imputación de normas. Fíjense, es tan importante esta personalidad jurídica que se le da, que se habla de todos estos aspectos de la persona. Esto en cuanto a la capacidad de derecho, con la salvedad que hicimos de la capacidad de ejercicio. Esto, bueno, ya lo vimos. Fíjense, ahí yo les pongo cuando se empieza a hablar en el Código Civil y Comercial acerca de la capacidad tanto de derecho como de ejercicio. Fíjense que están de hecho en dos artículos diferenciados, el artículo 22 y el artículo 23. Y acá les hice un cuadrito para que ustedes identifiquen las distintas posibilidades que se pueden dar. En principio, y ahí se los marqué con rojo, ¿por qué? Porque la realidad es que toda persona es capaz de derecho, y no puedo, digamos, y también de ejercicio, es decir, tengo que salir y partir de la base que la capacidad de ejercicio es la regla, ¿sí? Acá estamos hablando de capacidad de ejercicio y de derecho.
pero cuando hablamos también de ejercicio decimos la capacidad es la regla. Yo tengo que reconocerle capacidad de ejercicio. Ahora, puede haber ciertos casos, como hablamos recién cuando preguntó Mariano y cuando vimos un poco el tema de capacidad, que ese ejercicio ilimitado de la capacidad a la persona le provoque, de hecho, en los hechos, en las cuestiones fácticas, le provoque alguna, digamos, que le sea desfavorable, ¿sí? El pleno ejercicio de la capacidad. Por eso, en ciertos casos, bajo ciertas premisas que vamos a ver, yo puedo limitar la capacidad de esa persona y es lo que van a ver en el artículo 32. Es decir, si yo justifico ciertas cuestiones que se dan en el caso, que la persona sea mayor de edad y confluyan ciertos requisitos, puedo llegar a restringir la capacidad de esa persona. A su vez, esta restricción de la capacidad es excepcional, lo tengo que acreditar, lo va a tener que declarar un juez, porque hasta la sentencia judicial la persona va a ser capaz. Y la última instancia de esta incapacidad de ejercicio, de esta capacidad de ejercicio, va a ser la incapacidad, pero solo, como decíamos recién, en excepcionales supuestos en que esa persona no pueda de ninguna manera expresarse y que eso le esté afectando en su vida en relación. Esa sería el último extremo de la restricción de la capacidad, que es la determinación de la incapacidad, y ahí sí es la sustitución de la persona en la toma de decisiones. Sería el extremo opuesto a la capacidad y el más excepcional de todos. Y por otro lado tenemos este otro supuesto que no es una incapacidad ni es una capacidad restringida, sino que es un supuesto de inhabilitación, ¿sí? Es decir, ahí también va a haber una especie de asistencia a una persona que el manejo de sus bienes, el pleno manejo de sus bienes de alguna manera afecta este patrimonio familiar. ¿Y en qué supuestos? Obviamente que también va a ser limitado porque la injerencia del Estado en el ejercicio de la capacidad de la persona siempre es excepcional. Si yo voy a limitar o restringir la capacidad de una persona, tiene que estar justificado y tiene que estar demostrada esa necesidad. Acá quiero que tengan en cuenta que en este Código Civil y Comercial no estamos hablando más, como hablamos en el Código de Vélez, de persona capaz, incapaz y sin ningún tipo de grises en el medio. Se decía en el Código de Vélez, piensen que las categorías legales eran persona capaz o persona incapaz. Yo no podía tener una persona capaz, pero con restricciones. Es decir, o era capaz o era sustituida a la voluntad por un representante. Y esto generaba dificultades porque lo que yo les decía, tal vez la persona sí podía manifestarse, pero únicamente el ejercicio de ciertas facultades hacían que esa persona pueda ser, digamos, afectada de alguna manera en el ámbito negocial o en el ámbito familiar. Entonces, con solo limitar algunas cuestiones, algunas actividades al ejercicio de algunos derechos, yo, digamos, ya protegía a la persona. En ese caso no era posible y se tenía que determinar la incapacidad, es decir, nos íbamos del otro lado y tal vez esa persona, digamos, tal vez no, afectaba la autonomía de esa persona de manera que afectaba también la dignidad de esa persona. Por eso se estableció, a raíz de una serie de convenciones internacionales, se estableció esta posibilidad de limitar la capacidad, pero en ciertos aspectos dejando libre la vía del ejercicio de los derechos para aquellos casos en que sí podía expresarse la persona. ¿Se entiende ahí? Bien. Entonces acá lo que quiero que tengan en cuenta es esta progresión y esta estructura del sistema en dos cuestiones, en dos principios o en dos bases, en dos pilares fundamentales cuando hablamos de minoridad y cuando hablamos de personas con capacidad restringida. Por el lado de la minoría de edad, lo mismo que yo les dije recién, se está hablando y se regula en base a la capacidad progresiva del menor. Es decir, no me quedo con es menor de edad, yo no puede ejercer ningún tipo de derecho, sino que para ciertos derechos que no puede más, en casos en que tenga el grado de madurez suficiente para expresarse.
¿sí? Ahí se cortó de nuevo, ¿no? Díganme hasta dónde se escuchó. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, profe, cuando empezó a hablar de minorías se empezó a cortar. Bien. Entonces vuelvo a esto de los dos pilares fundamentales en base en lo que es minoridad y en lo que es restricción de la capacidad. Cuando hablamos de minoridad, estamos diciendo que se pregona porque se dé mayores facultades de toma de decisiones al menor en la medida en que tenga la edad y el grado de madurez suficiente. Ya no se habla de, o sea, sí se habla de mayoría de edad para la mayoría de los supuestos, pero para lo que hace a derechos personalísimos, toma de decisiones respecto a tratamientos y otro tipo de cuestiones que van a haber aislados en el código, se habla de este grado de madurez suficiente. ¿Sí? Esta necesidad de darle mayores facultades al menor para que tome las decisiones y que participe en esa toma de decisiones en lo que hace a su vida propia. Por ejemplo, si hay un juicio en el que interviene un menor, se lo va a escuchar al menor, qué tiene para decir, si hay algún interés contrapuesto con su representante legal, se le va a designar un abogado del niño para que proteja sus propios intereses. Es decir, esta capacidad progresiva y la extensión de las facultades para que pueda realmente tomar sus decisiones en la medida en que pueda hacerlo. Y en lo que hace a las restricciones de capacidad en los mayores de edad, ahí también lo que dijimos recién, que se prioriza que la persona pueda tomar sus propias decisiones, y esto hace el derecho a la dignidad, que es un derecho implicaba una minoría en su personalidad. Por eso Profe, se le cortó. Sí, se cortó. también en restricción de capacidad, bueno, ya casi Sí. terminamos. Vamos avanzando un poquito. Me preocupa esto de la corrección, lo voy a reclamar, tranquilos. Lo que hace restricción de la capacidad, otro de los pilares, como les decía, de minoridad, y que lo trajeron, es algo que trajo las convenciones internacionales y la Convención Interamericana, es que se prioriza que la propia persona sea quien intervenga ejerciendo sus propios derechos. Por eso no se habla más de la incapacidad y la sustitución de la persona por un representante legal, sino que se habla más que nada del tema del apoyo y la salvaguarda, que lo vamos a ver de qué se trata. Pero la realidad es que en esto del apoyo y la salvaguarda se resguarda que sea la persona la que tome la decisión, con la asistencia de otra que le diga, que lo acompañe en ese tránsito a tomar la decisión, ¿se entiende? Pero que quien sea que toma la decisión sea la persona cuya capacidad está restringida, ¿se entiende? En la medida en que sea esa persona la que tome la decisión, se va a, digamos, y que esa persona asuma esa decisión que tomó, digamos, que la ejerza, que la transite, que aprenda de sus propios errores. Es decir, todo eso fomenta a que se forje la personalidad en el sentido del derecho, y que ejerza ese derecho a la dignidad que tanto queremos proteger, ¿sí? Por eso se habla de un sistema garantista, que es abierto, que es tutelar, que se tiende a proteger a la persona y no a suplantarla. Y se habla también de autonomía, porque obviamente hace a la independencia y la autonomía de la persona y a la capacidad progresiva, es decir, darle más facultades en la medida en que puede ejercer esas facultades, y ese ejercicio de facultades no le vaya a afectar de ninguna manera, ¿sí? Ustedes avísenme cuánto vamos de tiempo, ahí dice. Más que nada para no cansarlos. Bueno, no sé cuánto. Habremos empezado hoy 20 más o menos. No tengo problema. Bueno, esto de la capacidad progresiva, vemos dos filminas o tres más, y ya si quieren lo dejamos para el clase que viene. Esto es lo que yo les decía de la capacidad progresiva, que empezó con toda la reducción, cuando hablamos de menores, ¿no?
con toda la reducción de la minoría, de la mayoría de edad a los 18 años en su momento, ¿ahí se cortó también? ¿No? Bien. No. Lo que se propone entonces es ampliar el ámbito de libertad y el poder y la toma de decisiones del menor para poder ejercer esta autonomía o esta capacidad progresiva. En la medida, obviamente, que adquiera ese menor la madurez y la edad y grado de madurez suficiente. Obviamente que, de hecho, se nota que un menor de 6 años no es lo mismo que un menor de 15 años. Sin embargo, piensen que el código, básicamente, bueno, más allá de los menores adolescentes y generaliza el código sin tomar en cuenta el caso en particular. Esto es lo que pregona el Código Civil y Comercial y los tratados internacionales, que en ciertos aspectos y en ciertas cuestiones se vea si ese menor puede adoptar la decisión y tomar la decisión para el caso particular y poder así ejercer que el niño se exprese libremente su opinión, por eso también se habla del derecho a ser oído del niño y tiene que participar en todo juicio, en todo proceso en que se esté tomando alguna decisión respecto a su propia persona, o de cuestiones que lo lleguen a afectar de alguna manera. Siempre hay que oír al niño, tenga la edad que tenga, y de hecho, si yo les decía recién, si tiene intereses contrapuestos con su representante legal, se le va a designar un abogado del niño que lo defienda particularmente al niño. Y bueno, esto lo van a ver en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, que habla de esta autonomía progresiva y de esta necesidad de ese derecho a ser oído. Lo mismo pasa con la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que es la que tienen ahí, para que después lo vean. O sea que las pautas a tener en cuenta con esto de la minoridad son 3 principios que son básicos y fundamentales y que hacen a esta autonomía, esta capacidad progresiva. Y es el principio del interés superior del niño. Siempre en toda cuestión que esté discutido una decisión respecto del niño, se va a tener en cuenta cuál es el interés superior de ese menor, por eso se lo va a escuchar y va a tener un proceso en el cual se defiendan sus intereses. La autonomía progresiva, a medida que el menor va aumentando en su edad y en su experiencia y en su madurez precisamente, va a tener mayor capacidad de ejercicio, y no por esto vamos a negarle la toma de decisiones porque no tiene 18 años en ciertos aspectos, ¿sí? Todo esto siempre teniendo en cuenta que hablamos de ciertas facultades, ciertos derechos que el código habilita a ser ejercidos con anterioridad a la mayoría de edad. Si estamos hablando de un contrato o de cuestiones, digamos, que hacen ámbitos negociales más que nada, ahí sí lo vamos a tener como incapaz de ejercicio, y que va a intervenir un representante legal, ¿no? Salvo la emancipación, que después vamos a ver. Y bueno, y el derecho a ser oído, que tiene gran importancia porque con más razón, si estoy evaluando tomar una decisión acerca de ese menor, con más razón lo tengo que escuchar cuál es su punto de vista, cuál es su visión, cuál es su interés, qué es lo que tiene el menor para decir. La familia, como en Civil y Comercial, acerca de lo que tiene para decir el menor, porque es muy importante, ¿sí? Si quieren cortamos acá porque ya después entramos en restricción de capacidad y lo podemos dejar para la clase que viene, así no los canso hoy, ¿sí? ¿Tienen alguna duda de lo que vimos hasta acá? Consulta, profe. Sí. Salvo en los casos de los menores que adquieren capacidad, digamos, absoluta, no sé si está bien dicho, cuando adquieren la mayoría de edad. En la casa de los mayores, en los casos de los mayores, cuando tienen una incapacidad dictada por una sentencia judicial, vuelve a ser capaz también por sentencia judicial, ¿verdad? Sí. Cuando hay una restricción de la capacidad que determina un apoyo o una incapacidad declarada por un juez, siempre necesito una revisión de esa sentencia. Por eso les decía, puede ser que con el devenir de los años mejore o empeore,
y el juez tiene que estar encima en esa decisión que tomó para revisarla, la tiene que revisar digamos, por el disposición legal, siempre es modificable, ¿sí? Puede ser que se le restrinja más la capacidad o se le otorgue más facultades, o directamente de una restricción se pase a una incapacidad, o de una incapacidad a una capacidad. Es decir, eso tiene que ser revisado y va a depender del caso y de la mejora del individuo en el desarrollo del proceso. ¿Y siempre es el mismo juez el que la tiene que declarar? Y en principio sí, porque es el que conoce a la persona, ¿sí? Sería lo ideal, salvo que ese juez se jubile o algo pase que afecte la imparcialidad que tiene que estar en todo juez respecto de ese caso en concreto, pero sería ideal, y de hecho no hay ningún motivo para cambiar el juez. Si él ya intervino determinando la restricción de la capacidad o la incapacidad, va a seguir interviniendo en el caso, salvo que haya un motivo que haya que excluirlo. Y de hecho ese juez que dictó esa sentencia tiene el deber de revisarla cada 3 años, es decir, tiene el compromiso de rever lo que dictó, a ver si está bien la toma de decisión que hizo, o si tiene que modificarlo de alguna manera, o si por algún motivo esa decisión ya no tiene fundamento por algún motivo y hay que cambiar. ¿Sí? Perfecto, gracias. No, por nada. ¿Tienen alguna otra duda? ¿O quieren que dejemos acá y ya pasamos a capacidad la semana que viene? La semana que viene no, perdón, el jueves que viene estoy. Profe, en Sí. el caso de que haya una sentencia que restrinja o directamente declare incapaz, o sea, le quite la capacidad a la persona, en el caso de que sea equivocada esa decisión, la persona tendría derecho a que alguien le repare los daños que ocasionó eso en todo ese tiempo. Sí, también. Es decir, primero tiene derecho a revisar esa sentencia, se puede apelar. Es decir, puede ser que un organismo superior a ese juez que dictó esa sentencia revea si efectivamente se tuvo que tomar esas restricciones de capacidad o no, o está mal en la sentencia a criterio de ese tribunal superior. En base a eso, vos ya ahí tenés varias instancias para poder cuestionar esa restricción de la capacidad. Ahora, lo que vos me decís es, si con los años se demuestra que esa restricción de la capacidad era infundada, y bueno, pero hubo un juez que lo determinó, o sea, no era tan evidente digamos, es muy difícil lo que decís porque para poder reclamar los daños tendría que demostrar que fue una restricción de la capacidad infundada. Sin embargo, lo dictó un juez y fue revisado, ¿se entiende? Sí, si hubo una mala fe en la persona que inició el reclamo judicial y esa mala fe se mantuvo, es decir, si hubo mala fe porque lo único que quería era perjudicar a la persona y sabía que en realidad esa persona era capaz, pero la estaba haciendo todo un juicio para molestarlo, y eventualmente terminó con una sentencia que lo restringió, y bueno, podría llegar a... Pero digamos, por ejemplo, que hay un diagnóstico psiquiátrico que dice que esa persona no puede tomar decisiones por sí misma, digamos. Sí. Y ese diagnóstico no fue bien hecho, digamos, hubo una mala praxis, por decirlo así. ¿Se podría...? Cuestionar la habilidad de ese psiquiatra. Y... Sí. digamos, es muy difícil por todo lo que yo te digo, porque además el juez no va a tomar la decisión en base únicamente a ese diagnóstico psiquiátrico. El juez va a tener entrevista con la persona varias veces durante el proceso, va a escuchar a un equipo interdisciplinario, no solo a un psiquiatra, va a escuchar a un psicólogo, va a escuchar a la familia, va digamos, un asistente social que fue a la casa. No es un estudio aislado el que tiene en cuenta el juez. Entonces, y además son profesiones que tal vez los informes a veces son muy genéricos los informes que uno ve en el ámbito judicial, como para decir hubo mala fe, acá la querían afectar a la persona. Tal vez el psiquiatra vio cosas que son opinables desde el ámbito médico, pero que otro psiquiatra pensaría de otra manera, ¿se entiende? Es muy... Sí, o sea, por lo que vos planteas, si una persona tuvo mala fe en afectar a otra y eso generó un perjuicio, por regla general, en el ámbito de la responsabilidad civil puede reclamar alguna reparación.
Pero no habría una reparación por negligencia o imprudencia más allá de que hubiese o no mala fe. Se podría, o sea, lo que vos decís es una mala praxis, lo que se ve cotidianamente en tribunales acerca del cuestionamiento. Lo que pasa es que yo ahí te tengo que responder con algo de obligaciones y más adelante que es muy difícil que un médico, demostrar que un médico tuvo mala praxis desde el ámbito subjetivo, porque lo que hay que evaluar es si hizo bien su tarea del ámbito médico. Si de alguna manera infringió reglas digamos, no se evalúa, no sé cómo explicártelo sin complicártela, porque Claro, no se evalúa si hubo negligencia. Yo no evalúo si el médico tuvo negligencia o digamos, si tuvo, digamos, un actuar objetivamente. Tengo que demostrar que hubo mala fe, ¿entendés? Que hubo negligencia, que fue muy imprudente, y en ese caso es muy difícil de acreditar. Sí, si se da el caso y yo lo puedo acreditar, perfecto, y me van a reconocer los daños, pero yo tengo que demostrar que en ese caso particular obró totalmente negligentemente o de hecho que tuvo intención en dañar y por eso hizo ese informe. Es muy difícil de demostrar en un juicio, pero sí, si se dan el caso que vos decís, más allá de eso, te digo, el juez no se va a tomar de un informe aislado psiquiátrico. El juez tiene que analizar una serie de pruebas que vamos a ver la clase que viene o no sé a quién le toca proceso, pero tiene que analizar la evaluación del equipo interdisciplinario y va a tener entrevistas con la persona, o sea que no se va a tomar de un examen psiquiátrico únicamente, porque eso hacía el modelo anterior, que pensaba que la incapacidad venía de una cuestión científica y médica y que ya la persona había que rehabilitarla y que ya era una persona enferma. Hoy lo que se dice es, no, hay que evaluar todo, cómo se desempeña en su ámbito, como por eso hay un asistente social, del ámbito psiquiátrico, qué informe tenemos, del ámbito psicológico lo mismo, porque se habla de un modelo social y de la necesidad de no discriminar a la persona. Entonces no me baso en un informe científico, digamos, de un psiquiatra, sino que voy a ir un poco más allá y voy a analizar todo el contexto. ¿Sí? Por eso los tribunales, los juzgados de familia, tienen trabajando un equipo interdisciplinario que está compuesto por una serie de profesionales que hacen más, que va más allá de un psiquiatra y un psicólogo. Es una serie de personas que tratan de hacer un informe más completo. Bien. Bueno, no los aburro más. Si quieren, nos vemos la clase que viene, el jueves. Recuerden que a las 8:15. Y bueno, buenas noches a todos y gracias por estar, pese a Buenas noches. Chao, profe, gracias. Gracias, Chao, profe. gracias.